Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por el enorme recibimiento de Bizarro. En www.javierorgaz.com lo podéis encontrar. Extracto de perfume. De verdad que todos los días estoy sacando pedidos. Gracias a Dios. La apuesta era súper fuerte. Es súper fuerte. Y bueno, vamos con lo que vamos. Y es con la intro. Señoras y señores, aquí está, bueno, la presentación ya se hizo en el unboxing, pues nada, Penhaligons Sport Cars Club, salida este mismo año y ya estáis viendo la aproximación, por supuesto, del perfume. Bien, típica caja, un poco más chata de lo normal o convencional, esta es más bajita de lo que estoy presentando, con respecto a las que estoy presentando. Y efectivamente aquí nos encontramos, por favor, coger de las peanitas 100 mililitros de esta fragancia, que es todo pues muy racing, muy sport club y todo como muy antiguo. Bien, pues botella tradicional al uso, de sobra conocidos por los seguidores de Penhaligons, y el atomizador vaporizador que funciona muy bien. No es de los mejores, por ejemplo, Arthur es brutal, y de verdad que este está un pelín por debajo. Bueno, voy a aplicármelo, me la voy a atizar, aunque la llevo ya puesta, tengo que decirlo, porque es una fragancia que tiene muchas consideraciones y me voy a echar aquí dentro. De verdad que esto ya sabéis que ha sido, pues lo que he comprado ha sido compras a ciegas, pero estaba muerto y venado por tener esta en colección. Y objetivo cumplido. Vamos con lo que vamos. Es que claro, estoy pensando a ver cómo atacarle porque tiene telita marinera esta Sport. Así que Sport que de Sport Cars, pero no la encuentro muy Sport. Bueno, vamos a lo que vamos, que es por las notas de esta fragancia. Salida en pino y pimienta rosa, con un corazón de ciprés y eucalipto, y un fondo de ambroxan, pachuli y almizcle. Bueno, vamos a ver, vamos a tener una estela y una proyección controlada, Todo es muy controlado en esta fragancia, pero es muy peculiar. Entonces, para poder entenderla y comprenderla, sí que os voy a decir que 2 metros no, pero 1 metro, 1,5 metros segurísimo, zumbando durante aproximadamente 1 hora sin inmutarse y luego se retrae. Pero es una retracción leve a lo largo de las 9 horas que a mí me dura en piel. Entiendo también que efectivamente ahora mismo sí que estamos ya entrando en el otoño invernal, pero todavía hace calor. Entonces, posiblemente el dure más. Que además estoy convencido de que dura más, efectivamente, porque si se monta en 9 horas sin necesidad de ningún tipo de reaplicación, evidentemente entiendo que cuando haga frío, pues la superamos. Pero es una fragancia de distancia corta. Se queda cerca, próxima, pues un palmico, cuando ya estamos hablando de la quinta, sexta hora es cuando se queda pues a un palmico, pero que da igual, o sea, es que te estás moviendo, vas para arriba, para abajo y se te huele, ¿vale? O sea, ningún tipo de problema. Ahora vamos con las notas, que es donde está la injundia de esta Sports Car, porque de verdad hay que echarle de comer aparte porque es muy especial, y cuando os dé un referente para que podáis entender lo que estoy diciendo, pues os vais a echar un poco las manos a la cabeza, porque todo el mundo dice por ahí, por allá, yo no sé, esto es una edición, también tengo que decirlo, limitada, agotada, o sea que sacarán más, pues estoy convencido que sacarán más, pero esto es una edición limitada, agotada. Yo no sé, hay millones de personas que ya la han probado. Yo no sé qué coleccionista se va a poner a sacar viales de esto para quedarse sin su unidad. En fin, que vamos a lo que vamos, que es lo que interesa. Las notas. Bueno, sí, evidentemente lleva su toque cítrico, pero no son los protagonistas. Aquí tenemos un verdor un tanto extraño. Es una fragancia
extraña. No es una fragancia fácil, es una fragancia complicada. Muy complicada. Muy complicada, ya lo diré al final. Efectivamente, sentimos el pino, pero no es un pino trabajado desde que te vas al bosque a un pinar y hueles el pino. Aquí lo que tenemos ya de principio es el toque 100% resinoso del pino. No es el aroma que puede desprender el pino en sí, las agujas del pino, no, es la resina muy especial porque ya está, es raro, está trabajado de una forma rara, aromatizada, pero la hace ya especial de principio. Es una fragancia que luego además iba a decir rollo, esta sensación se va incrementando conforme va evolucionando el secado que es lento, un secado lentico, no es un secado rápido, todo lo contrario, Y además quiero que sepáis que efectivamente estamos hablando de una concentración eau de parfum. Es resinosa, es balsámica. A todo esto hay que sumarle determinados toques florales que la vuelven muy punzante. Salida en pino y pimienta rosa, que también hay que dedicarle su momentico a la pimienta rosa, por supuesto. Bueno, aromatiza, pero que nadie se piense que va a picar nariz ni absolutamente nada, porque está trabajado desde un punto de vista de la baya fresca de la pimienta. No es una pimienta que esté seca ni nada de esto. No. Es la baya de la pimienta fresca. Con lo cual ya ahí tenemos un punch distinto dentro de lo que es Sport Cars, ¿vale? Pero completamente diferente. Voy a pasar al corazón. Notas declaradas de ciprés y eucalipto. No os penséis que vais a tener aquí unos tonos al más puro estilo balsámico, eucalipto, resina, porque no es así. No es así. Sí que está levemente, pues eso, con las trazas del eucalipto, tal cual lo podemos llegar a entender, ¿vale? Pero es leve a más no poder. Tiene mucho más poder el poder sentir las resinas combinadas con flores leves y toques balsámicos aportados por lo que es el eucalipto, pero es que esto es otra cosa y es otra historia muy distinta, muy distinta. Es una fragancia que además es chocante, es una fragancia que la propia firma la puede y la declara como unisex, ¿vale? Para hombres y mujeres, pero no sabría deciros efectivamente, me quedo en el término unisex, porque luego haré la consideración por la cual entiendo que sí, que efectivamente es unisex. Es todo muy equilibrado, está balanceado en resinas, bálsamos, toques florales y los cítricos que van acompañando la fragancia, pero punzante, muy punzante. ¡Quieto parado! Que no se mueva nadie. Suscribíos, darle al like, haceros miembros, haceros Patreon. ¿Cuántas cosas tiene el Orgaz? Por Dios, este tío que no para. Y os paséis por www.javierorgaz.com para haceros con vuestra unidad de bizarro. Que el crío casi está agotando la existencia del primer batch code y se va a poner ya a producir el segundo. ¿Y qué pasa aquí? Que todo el mundo quiere el primero, ¿vale? Luego nadie querrá el segundo. Pero el primero lo tenéis que tener, que todavía quedan unidades, No muchas, Vuelvo a repetir, no muchas. Y cuando el Orgaz dice que no quedan muchas, es que no quedan muchas, Ojo, cuidado ahí al dato, porque además ya sabéis que las unidades, por ejemplo, de lo que es Tears of Pain clásica, no queda ni una. Agotado. Así que estáis tardando, nenicos y nenicas. Venga, vamos. Eso también. Tengo que decirlo, que quedan unidades de Tears of Pain Black Edition en set. Maravilloso y fantástico, 50 mililitros. Pero aquí, la estrella, la que se lo come todico, es Bizarro, que está triunfando como la Coca-Cola. Señoras y señores, me despido ya. Y si no, maldición orgásmica. He dicho. Ambroxan, Patchouli y almizcle. El Ambroxan no se nota prácticamente, ¿vale? Entonces aquí estamos, es que no necesita tanto aporte de Ambroxan, porque al ir tan sumamente cargada de resinas, muy cargada de resinas, no hace falta un aporte excesivo de Ambroxan. Sí que está dando más fijación, le da su aroma, pero realmente entre
lo que es el aporte, resina, bálsamos y almizcles, lo tiene todo hecho y es lo que hace que este Eau de Parfum pueda llegar a superar, pues efectivamente, las 9 horas. Yo le doy ahora mismo 9 horas, pero yo sé que efectivamente esto lo pasa con frío, pero vamos, de largo, en distancia corta, próximo, plenamente perceptible, pero las pasa. Se agarra ropa muy bien, perfectamente, sin problemas, de verdad. Es una fragancia sports car que no vais a tener ningún tipo de problema en cuanto a la duración. Es una fragancia de tener clara, o hay que tener claro que es de proximidades, ¿vale? Pero tampoco hay que pasarse, son proximidades que se notan perfectamente sin problemas. Versátil. Pues yo no me la pondría por la noche, se puede poner por la noche, le falta intención porque le falta mucha más proyección, que es lo que a mí me gusta usar, por ejemplo, por las noches, pero te lo puedes poner en cualquier momento, da igual si es primavera, otoño, invierno, exactamente igual, pero por la noche no, ¿vale? Por la noche sí que no, porque además le falta mucha más intención de lo que puedo yo entender que puede ser una fragancia nocturna. Bien, los almizcles están súper chulos, van marcando una pauta floral y van redondeando una fragancia que es punzante. ¿Por qué es punzante? Vamos a ver. Hay puntos y zonas de la fragancia en la cual amarga, ¿vale? Esto, para los puristas o puretas del perfume, es una aberración porque no tiene por qué pasar esto. O sea, olfativamente te amarga la fragancia. Se vuelve punzante y hace que se parezca muy refinada, porque, a ver, ojo, cuidado lo que estoy diciendo, porque esto hay que hilar muy fino con vosotros. Es la versión ultra mega refinada en el concepto y conjunto global olfativo de lo que vendría a ser una Kenzo Jungle, ¿vale? Kenzo Jungle Elephant, concretamente. Es una fragancia que se vuelve visceral. Es una fragancia que es visceral, es complicada. A mí hay un punto, en ese justo momento en el que la noto amarga, me revuelve un pelín el estómago. Por eso la entiendo que es la versión ultra mega refinada de Kenzo Jungle. Pero ultra mega refinada, no nos flipemos. Ultra mega refinada, muy de lejos, pero está ahí, Ese toque Kenzo Jungle lo tiene, ¿vale? En cuanto a que lo estás oliendo y te está dando algo que dices, es demasiado, es too much. Luego se pasa y se aplaca. Pero esos puntos ácidos son muy reveladores en cuanto a Sport Cars, Hay que tener cuidado. Si es posible probarla, testarla antes de comprar, pero cuidado. Por eso la entiendo, sobre todo muy unisex, porque Kenzo Jungle Elephant es entendida como muy unisex, pero claro, es que Kenzo Jungle Elephant es elevado al infinito. Es una barbaridad lo que la concentración y esa sensación ácida, punzante que tiene. Esta no. Esta es un tramo que la vuelve complicada, ¿vale? Y la vuelve difícil además. No es una fragancia fácil. Esta Sport Cars no es una fragancia fácil. Es una fragancia que juega con unos tonos balsámicos, florales, que además es que es repuntada, ¿vale? No es una fragancia amable. No es una fragancia que pase desapercibida. Es una fragancia que además se huele mucho. Cuando te la aplicas se huele mucho. Es una fragancia que tiene su estela, su proyección súper bien. O sea que además, que he dicho, es que aguanta un montón. Es que está rondando los 45 minutos, una hora zumbando a trayazo. Y claro, esto se nota. Luego, como he dicho, va para abajo. Pero ese toquecito a Kenzo Jungle Elephant lo tiene, ¿vale? Esa acidez en la fragancia, ese tono punzante, especiado, no declarado, porque no es por la parte de verdad, este tono especiado, no declarado, no es por la parte de la pimienta. No es, hay algo ahí que está especiando, está punzando y que podría ir de la mano perfectamente de un comino, de una nuez moscada, algo que no está declarado,
Vamos, es que lo tengo más claro que el agua. Y eso es lo que está ahí, dando el toque, haciendo también de que vayan subiendo y contrarrestando más lo que es la potencia del eucalipto y las resinas que lleva. Porque el ciprés y el pino están trabajados desde las resinas. No es un pino que puedas sentir, pues un pino de... Me refiero a un pino silvestre, por ejemplo, que es lo que todos conocemos. No, no es un pino silvestre, no es nada de pino. No. Esto es resina. Entonces, es una resina que empieza muy fresca, que empieza bondadosa, pero luego efectivamente va punzando y va entrando a degüello, ¿eh? Ojo, cuidado con la niña porque se las gasta muy serias. No la entiendo una Sport Jean, no la entiendo una deportiva, la entiendo una fragancia para ir sport, vestido sport, pero no para ir elegante. No me gusta. Esto, por ejemplo, me gustaría mucho con prendas de piel. ¿Y lo que estás diciendo, Orgaz? Sí, con prendas de piel sería lo suyo, ¿vale? Es que sí que luego... A ver, cuando pasan las horas, ya la tengo vaporizada aquí hace un montonazo de tiempo. Cuando pasan las horas, va emergiendo también verdor, ¿vale? Y ya empezamos a sentir algo más lo que es el ciprés, junto con, pues, efectivamente las notas de eucalipto. Pero se repunta. En piel se repunta. No sé si es por el tipo de pH, por cómo evolucionan las bacterias con respecto a, efectivamente, al perfume, que punza. No es fácil, de verdad, lo digo en serio. Le hacen una fragancia bonita, porque a pesar de que pueda parecer de que esto es, oh, qué simple, esto no dura nada, mentira, lo digo en serio, esto dura un montón. Otra cosa bien distinta es que necesitemos una proyección para estar por ahí echando el tufo del siglo porque te has gastado un pastizal en una fragancia. Y no se trata de eso. Se trata de llevar cosas de auténtica calidad, que sabes que lo que lleva es súper bueno, que está bien estructurado y bien hecho, ¿vale? Y aquí Penhaligon's yo creo que sale también de la zona de confort. Es que se sale completamente de la zona de confort. De todo lo que tengo yo de Penhaligon's, esta se sale de la zona de confort. Pero vamos, pero 100%. Estamos trabajando bálsamos, estamos trabajando resinas, estamos trabajando, pues efectivamente, Ambroxan junto con almizcles, ya lo digo yo, y claro, y tenemos la nota verde final del pachuli, porque esa es otra. El pachuli no se vuelve ni ambarado ni cremoso, es un pachuli verde, que otorga más verdor y entonces hace que todo surja y se vuelva más fresquibiri, más fresquito, ¿vale? Y que se pierdan densidades y en esa escala de transiciones, pues efectivamente llega la parte difícil, que es en la zona media del secado, que te zumba y te revuelve un pelín el estómago. De verdad lo digo en serio, revuelve un poco el estómago, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver, vuelvo a repetir, con Kenzo Jungle, pero es que la sensación olfativa que tiene un tramo medio que te revuelve un poco el estómago es muy así, y es precisamente por esa especia que está sin declarar que te está machacando y te está zumbando desde la nariz hasta los adentros, ¿eh? Es juguetona la niña, no es nada fácil y eso la hace muy divertida. O sea que, fenomenal. Chicas, probar, no os puedo decir otra cosa. O sea, esto hay que probarlo. Y no os lancéis a la piscina sin comprar de una forma completamente gratuita, porque esta de aquí, aunque pueda parecer que no es un poco monstruito, no en tanto en cuanto que sea una Beast Mode, pero sí es monstruito en cuanto al comportamiento que tiene y a la estructura que tiene como perfume, ¿eh? Tiene una estructura extraña a la cual no estamos muy acostumbrados porque va trabajando el punto de acidez dentro de la fragancia. Está trabajando el punto de acidez dentro de la fragancia. No está trabajando desde algo que sea, pues, más, voy a entrecomillar esto, simplón, ramplón, cómodo, fácil de llevar. Está llevándonos a otro escalafón dentro de lo que es la perfumería, haciendo una fragancia difícil en tramos y que efectivamente hacen que Penhaligon's salga por completo de la zona de confort. Vuelvo a repetir, esto es muy importante, no es baladí. Edades. El tema de las edades os gusta mucho, a mí no me gusta nada, yo no entiendo las fragancias por edades, pero efectivamente, venga, vamos a entrar al saco, hay que entrar al saco porque si no, no tengo visualizaciones y las quiero tener. Señoras y señores, edades, a partir de 30 años. Es una fragancia madura, es una fragancia hecha, muy compactada y muy especial. Para vestir sport. Esto para bodas, bautizos, comuniones, traje, elegancia, vestirse a tope, no.
esto me gusta mucho, pues hasta incluso, como tengo que decir, prendas de cuero, me gusta así, me gusta con una chaqueta de cuero, con una cazadora de cuero, con un, ¿cómo lo llamáis? Un saco de cuero, pero para ir elegante trajeado, no. Y no confundamos, no es un after gym, para nada, ¿vale? Para nada. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba con respecto a esta Sport Cars. O sí, es Sport. No, es Sports. Sports Cars Club. Dios mío de mi vida. Bueno, pues Sports. Pues con esta Sports termino ya la review. Por el momento vendrán otras y efectivamente ya sabéis que tiene mi aprobación y que la encuentro juguetona y divertida. Pero tenemos que atender muy seriamente a las consideraciones que doy. Y ojo, cuidado, no es ni un clon, ni una imitación, ni nada de esto. Es que en ella confluyen las mismas cosas que confluyen olfativamente con respecto a Kenzo Jungle, ¿vale? Elephant. Importante. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero antes me voy diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.